Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que se dan cita el día de hoy para tener un seguimiento del video anterior sobre María. ¿Quién fue la Virgen María? Para eso debemos de dar este seguimiento para tener un contexto del texto sobre José y María cuando José, su marido, se enteró que María estaba embarazada. Hay mucha falta de información que la gente necesitamos conocer para que nosotros podamos saber lo que Dios nos dice y nos enseña, y todo lo que es agradable a sus ojos. Eso es lo importante, que debemos de poner la mirada hacia nuestro Padre Jehová de los ejércitos para que nosotros podamos estar siendo dirigidos por el Espíritu Santo, así como tal Él nos enseñó por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la promesa del Espíritu Santo, bien lo sabemos. Para esto nosotros debemos de estar en ese conocimiento, en esa ley que Dios nos dio, y no poner en los ojos del hombre, o en el hombre, mejor dicho, para que no nos basemos en lo que el hombre dice, porque su palabra de Dios prevalece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que con María, para entender este texto sobre que nosotros lo leemos con una rapidez y no podemos captar a simple vista o a la primera leída un entendimiento pleno. Para esto necesitamos transportarnos a ese momento. ¿Qué sucedía en la ley? ¿Cuáles eran los resultados que esperaba una persona que salía embarazada durante el periodo que nosotros ahora le llamamos que están comprometidos para el matrimonio? ¿Qué era lo que en ese momento de la vida de María y de José, siendo ciudadanos israelitas de la descendencia de David, cuál era el proceso que ellos tenían que llevar, cuál era su conocimiento, para que nosotros podamos entender, porque a veces no le damos el nivel correcto a donde Dios ha puesto su ley. Siempre el hombre tiende a bajar el nivel que Dios le da a su ley para su comodidad. Pero vayamos al texto de cual nosotros podemos partir, que es en Mateo capítulo 1, versículo 18, y a la letra dice así, y leo: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fin de la cita. Estos dos versículos son clave para lo que estamos nosotros en estudio en este momento. En segundos se puede leer, pero hay mucho que hacer como los de Berea. Tenemos que indagar, ver qué es lo que Dios está enseñando aquí. ¿Por qué José quería dejarla, como dice la palabra, secretamente? No quiso infamarla, como lo dice en el versículo 19 de Mateo capítulo 1, porque encontró que María estaba embarazada y él sabía que no era de él. Así que ya nada más como comentario al margen, sabemos que en este punto ya María ha sido anunciada por el ángel Gabriel, que bien lo sabemos que en Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38 nos da todos los detalles que no vamos a leer el día de hoy. Usted lo puede hacer con toda comodidad en su casa,
en una meditación personal para que usted vea la magnificencia de la palabra del Señor. Así que en Lucas capítulo 1 del 26 al 38, el ángel Gabriel ya le ha anunciado a María y en este punto ya José la quiere dejar. Nosotros en este tiempo realmente no entendemos con totalidad y a veces, aunque veamos los problemas ajenos, los que están enfrente de nosotros, no los podemos entender porque no están en nuestra vida propia. Así que en ese mismo, o como en este entonces decimos, no estamos dentro de los zapatos de José, ni en los zapatos de María, para poder saber y entender que una persona que está en compromiso matrimonial para que puedan casarse, en ese periodo salga la novia embarazada. O que la novia anule el casamiento, como el día de hoy no pasa nada, no hay inconvenientes, qué bueno que lo hizo. No, vamos a ver, para eso necesitamos ir a la palabra del Señor y debemos de ir directamente a la raíz. Así que en Deuteronomio es nuestro libro a donde vamos a ir exactamente en el capítulo 22, versículo 13, comenzamos ahí. Y necesitamos leer una buena porción para que podamos entender la palabra, lo que es la ley de Dios. Así que Deuteronomio, recordemos rápidamente, que es el último libro del Pentateuco donde Dios le ha dado la ley a Moisés. Así que estamos leyendo esta ley y en el capítulo 22, versículo 13 dice, y a la letra leo: Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciese. Eso significa que ya después de que ha consumado el matrimonio y no la quisiere, sigo leyendo, y le atribuyere falta, que dé, que a hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad de la puerta, en la puerta. ¿Por qué tenía que llevar a los ancianos? Porque Dios estipuló que debería de haber ancianos, significa como jueces, los que estaban viendo la ley, los que estaban encargados del pueblo para llevar a cabo en lo que es este Pentateuco, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, todos estos libros de la ley donde Dios nos enseña, que son maravillosos y los puede leer para que nosotros podamos entender con esa claridad qué es lo que está hablando y por qué está hablando de unos ancianos. Así que continúo en el versículo 16. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. He aquí, él le atribuye falta de que dan que hablar, diciendo que no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y le tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Eso significa que no podría ser divorciado de ella, sino por su mentira de este hombre, de haberla difamado que era virgen y decir no, él tenía que tenerla por todos sus días, hasta la muerte, como el día de hoy así es. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal
de en medio de ti. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, aquí necesitamos revisar palabra por palabra para tener entendimiento en este versículo 21 del capítulo 22 de Deuteronomio, donde dice: entonces la sacará a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. Aquí recordemos que el pueblo de Israel tenía un mandato de Dios sobre cómo debía de ser ejecutada una persona que se hallaba en pecado. Tendría que ser apedreado hasta morir. Esa fue la ley de Dios. Entendido, y entendemos que es en ese entonces para su pueblo Israel. Y dice: y por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando, o sea, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, en casa de su padre, así quitará el mal de en medio de ti. Recordemos que el apedreamiento, cuando alguno era encontrado en algún mal, lo sacaban a las puertas de la ciudad y ahí lo apedreaban. Pero aquí notemos que dice la palabra del Señor que lo van a sacar a la puerta de la casa de su padre. Tomemos un pequeño momento para analizar este punto. ¿Cuántas veces nosotros salimos de nuestra casa en el día? Más de una vez. Podría decir varias, diariamente. Recordemos que en esos entonces había una sola puerta en esa casa. Tendrían que entrar y salir por ese lugar. ¿Se imaginan? Cada vez que el padre saliera en esa puerta, era un recordatorio para el padre que no le había dado bien dirección a su hija, y recordar que ahí en ese lugar había sido ejecutada. Era algo que tenía que tener y vivir todos los días del resto de su vida. No la iban a sacar a la puerta de la ciudad, sino dice la palabra del Señor que es perfecta, en la puerta de la casa de su padre. Dice al final de este versículo: así se quitará el mal de en medio de ti. En este punto nosotros ya sabemos, y según al nivel donde estamos ahorita en este estudio, ya entendemos lo que María y José sabían de la ley de Dios, sus responsabilidades y sus derechos, que era lo que iba a pasar si ella salía embarazada, como lo hemos leído. Así que nada más había una alternativa para María, y sabemos, como lo hemos leído, la muerte por apedreamiento. Así que bien, la única manera que María podría ella salir limpia ante los ojos del hombre sobre esta situación del embarazo, solo había una. Si María, se imaginan en forma de pregunta, si María decidiera perder al niño, en otras palabras, abortar, ¿qué sucedería? Para eso nosotros debemos de saber con exactitud lo que la palabra del Señor nos enseña. Y debemos de recordar que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nosotros debemos de ir con humildad, pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe, nos dirija. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Porque uno de nuestros grandes problemas cuando vamos a leer la palabra del Señor, no la vemos como ¿qué Dios dice ahí?, sino ¿qué es lo que me gustaría entender? ¿Qué es lo que yo quisiera oír? Desafortunadamente, nosotros, en una ignorancia del crecimiento espiritual, no entendemos que cuando debemos de ir a la Escritura, debemos de poner en la mente
¿Qué Dios dice aquí? Porque nada más hay una interpretación y esa es la de Dios, porque esa es la verdad absoluta. Así que, moviéndonos con este punto, vamos a Éxodo 21-22 para ver qué dice el Señor. Y leo: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, o sea, el padre, y juzgaren los jueces. ¿Sí? Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Fin de la cita. Así que, mis queridos hermanos, en este punto podemos hacer un pequeño paréntesis sobre este estudio, no saliéndonos de ahí, pero para que se reafirme lo que hemos estado estudiando y viendo, que si María hubiera querido borrar o ver el agrado de los hombres y no de Dios, esa era la única alternativa: abortar. Pero dice la palabra del Señor en una manera maravillosa que pone el ejemplo de si hay muerte o no, pero no provocado, sino por un accidente. Significa que Dios no aprueba el aborto. Recordemos que estamos leyendo la palabra del Señor, qué es lo que dice, qué es lo que manda, no lo que el que habla o da las opiniones, no, lo que dice su palabra, estemos claramente lo que dice. Así que el Señor dice que si hay un accidente y de manera accidental hay un aborto, depende si el niño vive o muere. Esa va a ser una penalidad por lo que acabamos de leer aquí en Éxodo capítulo 21. Si el niño muere, el padre del niño dará o pedirá lo que él quiere para castigo. Pero aquí, cuando la palabra del Señor habla en totalidad del Señor, siempre lo está haciendo, pero si dice que hay muerte, ya el marido o el padre del hijo muerto no dice qué es lo que tiene que pasar, sino que dice en Éxodo 21-23, más si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida. Significa que tendría que morir. Quiero decir que nosotros no estamos incitando ningún motivo de salir corriendo a la calle y hacer lo que es. Debemos de profundizar la palabra del Señor y debemos de entender con un crecimiento espiritual qué es lo que Dios nos está pidiendo en este momento. En ningún momento el Señor está incitando a salir a hacer eso, mucho menos yo. Pero debemos de entender cuál es la ley de Dios. Si dice que vida por vida, eso debe de ser. Así que María, regresando a nuestro tema, María, si hubiera querido hacer ese proceso, que gloria a Dios no lo hizo, porque a pesar de cualquier situación de que el hombre que es usado por Dios para hacer su voluntad, nadie impide lo que Dios ya ha decretado en su voluntad. Recordemos desde el principio que Adán nunca estorbó los planes de Dios. Satanás, en todo el tiempo de la palabra del Señor, que son miles de años, nunca ha hecho problema en el asunto de terminación o cambiar el curso de la voluntad del Señor. Así que es importante ver todos los puntos para que nosotros entendamos cómo María, la madre de Jesús, y José estaban en ese momento. Para que entendamos y nos pongamos un momento, como al principio dijimos, en esos zapatos de María. ¿Qué era lo que ella sentía en su corazón? ¿Qué era lo que José pensaba? Eso es maravilloso, conocer a detalle, en intimidad, como Dios nos enseña aquí en su palabra. Así que María
Si hubiera puesto los ojos en los hombres, otra cosa hubiera pasado. Pero ella se sostuvo viendo como viendo al invisible, como dice en Hebreos. Pero ella no quitó los ojos del Señor. Fue obediente a su palabra y le fue contada por justicia. Ella se mantuvo viendo como al invisible. Ella, sin lugar a dudas, conocía estos salmos maravillosos que el Señor le inspiró al rey David. Ella confió en el Señor. Por nombrar algunos nada más, el Salmo 3, versículo 3, que dice, y leo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. Ella sin lugar a dudas sabía ese versículo, ese salmo, que Jehová, Jesucristo, bueno, en ese momento ella todavía no lo conocía, recién estaba viniendo al mundo, pero el Señor, el creador de este mundo, es su escudo para nosotros. Y sin mencionar este maravilloso salmo que muy bien lo conocemos, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios, son maravillosas promesas que si nosotros estamos entendiendo palabra por palabra, significado, que el que nos está hablando es nuestro Padre, confiadamente nosotros podemos decir como el salmista, escudo es a mi alrededor. Él es mi Salvador, nada me faltará. Y así María se quedó viendo al invisible, al Padre soberano, y su fe fue contada por justicia. Mis queridos hermanos, es maravilloso ir a la palabra del Señor y pidamos siempre en oración para antes de comenzar una meditación, una lectura, que el Espíritu Santo nos dirija y nos dé la interpretación correcta, adecuada, para que nosotros entendamos de manera correcta el entendimiento, por qué se escribió, para qué se escribió, en qué momento y situaciones estaba pasando todo alrededor de estas personas, para que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida diaria la palabra del Señor. Así que nuestro Padre Santo, Jehová de los ejércitos, Jesucristo y Espíritu Santo de Dios, nos enseña, nos dirige, nos ama, pero nosotros debemos de saber sus leyes. Así que mis queridos hermanos, un abrazo, bendiciones.